Vamos a orar para pedir al Señor que nos dirija en esta predicación. Señor Dios, te oramos, Señor, para que tú nos hables por medio de tu palabra y que tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor, y seamos transformados, Señor. Que tu Santo Espíritu siga obrando en nosotros día a día, Señor, porque queremos glorificar tu santo nombre con nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por estar aquí con nosotros y hablarnos a través de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén. Amén. Estamos hablando sobre el Evangelio de Juan. Y Juan hasta este momento nos ha presentado a Cristo Jesús, diciéndonos que Él es Dios, y nos da varios testimonios de varias personas que confirman que Cristo es Dios. Y sabemos que el propósito general de Juan para escribir este evangelio es de que todos crean que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengan vida eterna. Entonces Él ha estado desarrollando toda esa primera parte de que Cristo es Dios. Estuvimos viendo también cómo la charla con Nicodemo se habla específicamente de la salvación, o sea, de la segunda parte del motivo por el cual escribía el Evangelio. O sea, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y hablando con Nicodemo, entonces él, Jesucristo mismo, hace ciertas aclaraciones sobre qué es eso de la salvación y cómo se consigue la salvación, diciendo que no, tú no puedes hacer nada. Así como tú no pudiste hacer nada para tu nacimiento natural, así tampoco puedes hacer nada para tu nacimiento espiritual, porque eso es única y exclusivamente obra del Espíritu Santo. Obra del Espíritu Santo que te da la fe para creer en Cristo Jesús. Y eso sucede solo por la gracia de Dios. Pero hay una excepción. Tú debes creer en Cristo Jesús y reconocerlo a Él como tu Señor y como tu Salvador. Venir a la cruz de Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Esas son las excepciones. Esa es la excepción que Dios mismo pone para que tú puedas ser salvo. Ven a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Si alguien viene a Cristo en arrepentimiento y fe, Jesucristo no echa fuera a ninguno. El que viene, Él no lo echará fuera, Él lo va a aceptar. Si tú vienes con un verdadero arrepentimiento y con una verdadera fe en que Jesucristo es el Hijo de Dios y en que por ser Dios, tú le estás entregando la vida, todo el control de la vida. En ese momento es cuando se produce el nuevo nacimiento, cuando tú le das tu vida al Señor. Nuevo nacimiento. Es la regeneración. Por eso nosotros hablamos de nacidos de nuevo. Somos nacidos de nuevo. Una nueva naturaleza entra a nosotros. Lo que nosotros éramos deja de ser. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú eres una persona nueva. Tú tienes una nueva naturaleza. Y hay mucha discusión al respecto diciendo que no, que todavía nosotros tenemos dos naturalezas, pero la palabra es clara decir que no. Todas las cosas son hechas nuevas y tú tienes una nueva naturaleza. Todo lo anterior, todos esos hábitos, todas esas costumbres pecaminosas todavía están en nosotros y eso tenemos que sacarlo de nosotros. ¿Para qué? Para que cada día seamos más parecidos a la imagen del Hijo de Dios. Ese es el proceso. Es lo que Jesucristo le explicó a Nicodemo. Ya hablábamos del versículo que resume todo eso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, lo dio, para que muriera en una cruz por ti, para que en esa cruz pagara los pecados, pagara la pena por tus pecados. Dios dio a su Hijo unigénito, para que muriera en esa cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres eso?
¿Quieres la salvación eterna? ¿Quieres pasar la eternidad disfrutando de la presencia de Dios y llevando una vida espectacular y sin problemas y disfrutando con gozo la presencia de lo más perfecto, inmaculado que existe, que es el mismo Dios? ¿Quieres pasar la eternidad así? Cree en el Hijo unigénito de Dios. Esa es la aplicación que Juan ha dado hasta este momento. Y entonces viene el pasaje que vamos a leer a continuación, que es Juan 3 del 22 al 36. Entonces uno dice, pero está hablando de la salvación y explicando cómo es todo esto. ¿Por qué viene este pasaje así y se concentra en la vida de Juan el Bautista? Y digamos, se ven ahí varias cosas que las vamos a tratar de mirar ahora. Varias cosas en que sí se habla de cómo es que debe ser el ministerio cristiano, cómo es que debe funcionar, cómo es que debe ser un ministro de Cristo, cómo es que debe actuar y qué es lo que pasa, por qué se debe exaltar a Cristo, y todo eso es lo que viene en estos versículos próximos que vamos a leer, ¿sí? Pero también es como si se contestara una pregunta que a cualquiera se le podría ocurrir. Bueno, pero eso de la salvación, ¿qué sucede en la realidad? ¿Qué es lo que pasa en la vida de cada quien? ¿O cómo es que sucede eso? ¿O no cómo sucede? Porque nadie lo puede saber, pero ¿en qué se ve? ¿Cómo se nota? ¿Qué es lo que cualquiera puede apreciar de su vida y de la de los demás que se dicen cristianos? Entonces vamos a leer Juan 3 del 22 al 36. Voy a leerlo. Después de esto, de haber explicado todo lo que acabamos de decir, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Lo que cantamos hoy. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es lo que Juan nos está diciendo aquí. Entonces vamos a mirar aspectos que se ven en cada uno de estos versículos. Entonces, en este pasaje podemos ver en cierta forma cómo debe ser el ministerio de cualquier predicador o ministro de Cristo. Y al mismo tiempo, vamos a ver cómo se refleja en la vida diaria
eso que se llama salvación. Y como por decirlo de otra manera, Jesús lo dice en Lucas 9:23. ¿En qué es esto de salvación? ¿Qué es venir a Cristo? ¿Cómo es eso? Él dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Quieres venir a Jesús? Niégate a ti mismo. Lo mismo lo dice en Romanos 11, la segunda parte, ¿sí? Esto es negarse uno mismo. ¿Y qué hay que hacer en lugar de eso? Alabar, exaltar a Cristo en tu vida y decir como en Romanos 11, que dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí están las dos cosas de las que habla en estos versículos. Debemos negarnos, debemos menguar, debemos disminuir, luchar contra nuestro yo, contra nuestro orgullo y permitir que Cristo nos llene. Entonces, todo este relato trata de un tiempo que se dio, que los entendidos de las Escrituras marcan como si hubiera sido más o menos unos 6 meses, en que Juan el Bautista tenía su ministerio y Jesucristo tenía su ministerio y se traslaparon el ministerio de Juan el Bautista con el de Jesucristo, con el de Jesús, ¿sí? Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, que anunciaba la venida del Mesías, y bautizaba y predicaba el arrepentimiento y que la persona se debería bautizar para mostrar su disposición a arrepentirse y a recibir al Mesías que estaba por llegar. Ese era el mensaje de Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento. Y estaba Jesús, y tal como lo vamos a ver, él predicaba y bautizaba. Aunque después hace una aclaración de que él no bautizaba directamente, sino que eran sus discípulos los que bautizaban. Pero él era el que organizaba, o no organizaba, el que llamaba a la gente a bautizarse y explicaba las cosas. ¿Qué predicaba él? Lo mismo que Juan el Bautista. Predicaba el arrepentimiento, predicaba la necesidad de purificarse, de arrepentirse y de practicar el bautismo para mostrar su disposición a esperar la llegada del Mesías. El mismo mensaje, ¿sí? Ese traslapo tenía que darse. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, en la sangre de Cristo Jesús. Entonces, al leer el versículo 22 en adelante, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo con ellos y bautizaba. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Enseñándole a sus discípulos, capacitándolos. Y eso duró como unos 6 meses, tal como les decía. Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Todos sabemos que Juan el Bautista fue encarcelado. Juan el Bautista, sabemos que fue el hombre más grande que existió hasta ese momento, no porque un historiador lo diga, porque Cristo Jesús lo dijo en Mateo 11, lo dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. El mismo Jesús decía eso de Juan el Bautista, el más grande, la más grande persona que había existido hasta ese momento. Y él predicaba el arrepentimiento y la preparación a recibir al Mesías. Él, Juan el Bautista, predicaba eso, y todos sabemos cómo era su
humildad. Él era el ejemplo de humildad de cualquier cosa que ustedes puedan mirar. ¿Sí? Fue el más grande profeta. Y todos sabemos que su vestimenta era apenas de pelos de camello, ¿sí? Y que lo que comía allá en el desierto, pues eran langostas, que son como saltamontes, y miel, lo que encontrara. Eso era lo que él comía, no más. Nada de lujos, nada de aspavientos, nada de orgullo, solo humildad y hacer la voluntad del Señor a pesar de las circunstancias tan críticas. Comparado con lo de hoy, de cualquier ministro del Evangelio, no con cualquier ministro del Evangelio, con muchos ministros del Evangelio, muchos cardenales, muchos obispos, muchas pompas, mucho lujo, muchos sombreros raros, estereotipados, y dinero por montones, y las mejores construcciones para poder negociar la salvación por medio de las indulgencias y por medio de muchas otras cosas. Por medio de vender imágenes, por medio de vender estatuas y todo esto, solo una cuestión de negocio. Ustedes pueden distinguir fácilmente un verdadero ministro del Señor con uno que no lo es, si el ministro, el que se dice ministro, usa algo de su ministerio para enaltecerse él, para recoger dinero para él, para algo parecido a eso, así sea solo enaltecer su nombre, es un ministerio que no es un ministerio verdaderamente cristiano, bíblico. Y en eso encontramos en otras religiones, como lo que estamos hablando de la religión católica, que es puro lujo. Pero también lo encontramos en muchas iglesias que se dicen cristianas y que explotan a las personas y que les sacan el dinerito, prácticamente le meten la mano al bolsillo, por decirlo así, con todo el engaño de que aporte y su aporte se multiplicará por 10 y por 100, pero aporte con fe. Ese engaño, mire, ni parecido, ni punta de comparación con este ministro del Señor, el más grande que había existido hasta este momento. Su humildad, su sencillez, su sometimiento a Cristo. Esa sencillez de él, esa sencillez de Juan el Bautista solo es comparable también con la sencillez del mismo Cristo Jesús, el que vemos en Filipenses 2:5, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Más humildad que eso no la podemos encontrar. Algo que podemos comparar, la humildad de Juan el Bautista. Ese era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, de acuerdo aquí al relato, estaba bautizando. Seguía con su labor. Dios le dijo que hiciera eso, él lo estaba haciendo. ¿Con qué condiciones? Con las que fueran. Con esa ropa, con ese alimento, no importa. Dios me dijo que lo hiciera, ahí estoy haciéndolo. No de que, pero ¿cómo son las condiciones para ir a hacer esta misión? O ¿cuántos que me van a pagar como pastor? ¿Cuántos que me van a pagar por dar esa clase o lo que sea? No. Aunque eso no está mal, recibir algo de pago por la labor, que Pablo mismo lo dice más adelante, de que está bien recibir, que los pastores reciban pago por su tiempo y demás, pero no de la forma de explotar a las personas y hacer cantidad de dinero por medio de sus predicaciones y por medio de presentar la palabra de Dios. Eso no. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista.
La humildad es la regla más importante para cualquier ministerio. Para el ministerio de Cristo, lógicamente. Cualquiera que se exalte, eso es blasfemia. Cualquiera que haga algo para que su nombre sobresalga, es blasfemia. Eso va en contra de Dios. Entonces sigue Juan el Bautista diciendo: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Perdón, está hablando Juan el Evangelista. Entonces hubo discusión, estaba la situación, allá estaban unos bautizando, Juan el Bautista estaba bautizando, aquí estaba Jesús bautizando, vino uno de los que estaban bautizando con Jesús, vino acá y se encontró con los que estaban bautizando con Juan el Bautista. Y vienen y empiezan a discutir. No, es que el que es verdadero es este. No, el que es verdadero es este. Y empieza esa pugna entre ellos. Mi iglesia es mejor. No, mi iglesia es mejor. Se cae en eso continuamente. Se cae en eso. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y el judío acerca de la purificación. El mío es mejor. Y vinieron a Juan y le preguntaron y le dijeron: oiga, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Fíjense esa forma de los discípulos de Juan, cómo hablan de que Jesús estaba allá bautizando, ¿sí? Ni siquiera lo llaman por nombre. Una muestra de sus celos, de su envidia, de su mi equipo es mejor. No, mi equipo es mejor. No, mi iglesia es la mejor. No, mi iglesia es la mejor. Esa es su iglesia. Es como si dijeran eso. Ni siquiera nombran dicen el nombre de Jesús. Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. Y todos vienen a él. ¿Todos? Ojalá fueran todos. Pero son formas de expresión de una persona que está celosa, ya tratando de hacer quedar mal al otro. Todos vienen a él. Respondió Juan el Bautista y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Si él está haciendo eso es porque le es dado del cielo, y si yo estoy haciendo esto es porque eso es lo que me ha dado para hacer el cielo. Nadie hace nada que no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije: yo no soy el Cristo. ¿Cómo van a decir de que yo soy mejor que él? No, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él para anunciar de que él viene, para anunciar de que él ya está aquí, para anunciar de que el reino de Dios está próximo. Para eso es lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? La humildad de Juan el Bautista, comparado con los muchos predicadores hoy en día que se enaltecen y se predican es a ellos mismos, disminuyendo, opacando la figura de Cristo Jesús. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y les pone un ejemplo para que entiendan, ¿sí? Comparado con lo que nosotros conocemos aquí en cualquier matrimonio, que está el best man o el padrino, el padrino, el que es amigo del novio, y dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues mi gozo está cumplido. Entonces, ahí está hablando del padrino en el momento de la boda. En ese tiempo, la boda se preparaba 6 meses antes o 1 año. Eso eran costumbres muy diferentes. Y la persona más importante para ese matrimonio, pues, era el padrino. El padrino se encargaba de organizar todo y de satisfacer lo que quisiera la novia y de satisfacer lo que quisiera el novio. Él era la persona más importante, y durante la ceremonia, durante los días, porque son varios días de la celebración del matrimonio, él era la persona más importante, él era el que decidía todo, el padrino, ¿sí? Él era el centro del espectáculo, el centro del matrimonio. El que tiene la esposa es el esposo, ¿sí?
Mas el amigo del esposo, o sea, el padrino, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. El padrino se goza de que ellos estén bien, de que su amigo, el esposo, esté bien, de que esté contento, de que todo lo que dijo se hizo, y lo mismo la novia. Así pues, mi gozo está cumplido. Yo hice lo que me correspondía, ser el padrino. Ahora son ellos. Ya yo desaparezco, ya nadie ni me vuelve a mirar. Antes era el centro el que anunciaba, ahora ya no, ya yo no existo prácticamente. Ellos son los que existen ahora. Ahora ellos son el centro de todo. Ellos dos. Ya desaparece de la escena del padrino. Y ahí es cuando Juan el Bautista dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Para que entendieran eso, de que eso es la vida del cristiano. Cuando recibe uno a Cristo, es necesario que Él crezca y que yo mengue, que yo me niegue a mí mismo, que yo luche contra mi orgullo. Yo ya entiendo que no soy nada, yo soy un simple pecador que tengo que negarme a mí mismo. Y que Cristo en mi vida crezca cada vez. ¿Cómo? Por medio del conocimiento de Él a través de las Escrituras, por medio de la oración que Él me dijo que era uno de los medios para poder conversar con el Padre, por medio de la lectura de la palabra, por medio de escuchar predicaciones, por medio de ir a la iglesia y compartir la vida cristiana con los demás hermanos, por medio de predicar el Evangelio. Todo eso, que Cristo crezca en mi vida, que Él sea lo más importante en mi vida, es necesario. ¿Y yo como persona? Y eso es lo que ve uno con papas, obispos, cardenales, grandes predicadores, movimiento de masas, espectáculos de humo, de cosas raras y todo eso. ¿Dónde está Cristo ahí? Entre más enaltece, Cristo va más abajo. Es lo que vemos hoy en día. Entonces el ejemplo de todo eso, el ejemplo de humildad, es Juan el Bautista. Ahora, siguen los otros versículos del 31 al 36. Que dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Entonces, Juan empieza a dar cinco razones para que todos nosotros aceptemos con reverencia y fe la supremacía absoluta de Cristo. Ya está la parte de humildad de Juan el Bautista, pero ahora que Él sea exaltado en nuestras vidas. ¿Y por qué tiene que ser Cristo exaltado? Muchas razones. Pero aquí Juan habla de 5 razones, las vemos rápidamente. Primera razón, versículo 31. Cristo es de origen celestial. Cristo es Dios. Cristo es el que viene del cielo. Yo soy terrenal. Yo simplemente soy otro más de acá de ustedes. Pero Él sí viene del cielo. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Él es Dios. Él es el único que ha estado allá en el cielo. Él es el que sabe todo. Yo simplemente sé lo que Él me dice que sepa, que debo saber. La segunda, versículo 32. Cristo conoce todo de primera mano. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. ¿A qué se refiere? Lo que habla Jesús fue porque Él lo vio, Él lo escuchó directamente de Dios allá en el cielo. Yo aquí en la tierra, yo simple humano, no más. Pero Él sí. Lo que dice fue que lo vio y lo escuchó directamente del Padre. En el antiguo pacto, Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas.
¿Recuerdan? Hebreos 1. Siendo Juan el Bautista el último y el más grande de todos esos profetas, por medio de los cuales Dios habló a la humanidad. Pero en el nuevo pacto de Dios, en el nuevo pacto, Dios ha hablado por el Hijo. Él ha hablado directamente. El Hijo, siendo Dios, lo sabe todo. Por lo tanto, la enseñanza de Jesús es superior a la de cualquier otro, pues es de primera mano. Él lo sabe porque lo vio directamente. Pero tristemente Juan dice, pero nadie recibió su testimonio, fue rechazado. Y es una exageración, lógico, al decir nadie recibió su testimonio, porque sabemos que muchos sí lo recibieron. Pero él dice, él, siendo él, nadie recibió su testimonio. El mundo en general, tal y como es de pecaminoso, tal y como es esclavo del pecado, rechaza a Jesús y trata de opacarlo interponiendo a otros personajes entre Jesús y Dios, quitándole la supremacía que merece por ser Dios. Ponen personajes, ponen ídolos, ponen lo que sea entre Dios y Jesús. Los incrédulos rechazan voluntariamente el testimonio de la verdad porque están muertos en sus delitos y pecados. Y están cegados, porque Satanás los ha cegado para que no entiendan la verdad. Versículo 33. Las palabras de Jesús siempre están y estarán de acuerdo con Dios. Las palabras de Jesús siempre estarán de acuerdo con Dios, porque Él es Dios. Entonces es otra razón por la cual lo tenemos a Él que exaltar, porque Él es único. El que recibe su testimonio, el que recibe el testimonio de Cristo, atestigua que Dios es veraz. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice Dios. Dios fue el que presentó a su Hijo. Este es mi Hijo amado en el quien tengo complacencia. A Él creed, a Él seguid. Y así en muchos pasajes habla Dios diciendo, este es mi Hijo amado. Los que creen están afirmando que Dios es veraz, pues Jesús es uno con el Padre. Y entendiendo el versículo de Juan 14:6, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Rechazar a Jesús es tachar de mentiroso al Padre y es morir eternamente. Nadie puede decir creo en Dios pero no en Jesús. Eso es una blasfemia, pues son el mismo Dios. Y hay varias religiones que dicen eso. No, nosotros creemos en Dios. Jesús es hijo de Él, pero no es que sea Dios o cosas así. Versículo 34. Cristo siempre tuvo y tendrá el poder del Espíritu Santo. Lo dice así. Porque el que Dios envió, o sea Jesús, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida, a Él se lo da completo. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Jesús es Dios, tiene todo el Espíritu. Tiene todo el Espíritu Santo en Él. Dios le dio a Cristo Jesús el Espíritu sin medida, completamente. No hay límites al poder del Espíritu Santo que obra por medio suyo, porque en Él, en Cristo Jesús, habita la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Por último, Cristo recibió la autoridad del Padre. Él no es cualquier personaje. Él tiene toda la autoridad porque el mismo Padre, el mismo Dios se la dio, porque Él es Dios. El Padre ama al Hijo, versículo 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Por causa del amor del Padre al Hijo, le ha entregado autoridad suprema sobre todas las cosas en la tierra y en el cielo. Y esto se puede ver varios versículos, Mateo 11:27, Mateo 28:18, toda la autoridad me es dada. 1 Corintios 15:27, 1 Pedro 3:22, en muchas partes encontramos de que Dios le dio toda la autoridad a Cristo Jesús. Entonces la afirmación de Juan sobre la autoridad de Jesús demostró su actitud humilde.
aun cuando su ministerio se desvanecía, porque ya lo había cumplido, Juan se dio cuenta de que su obra estaba por terminar. Esto está sucediendo, ya está Cristo acá, mi obra ya, como el padrino ya. Y de hecho todos nosotros sabemos que poco después de eso que están comentando aquí, Herodes Antipas lo mandó, pues primero lógico lo mandó a encarcelar, y luego por solicitud de la hija de su ilegítima esposa, que era lo que denunciaba Juan el Bautista, por pedido de ella, le llevaron la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja, allá, en medio de una orgía. Ahí llevaron la bandeja del más grande personaje de la historia, según Jesús, ahí, en medio de una orgía. Esa es la humanidad. Pero antes de terminar todo y de decir yo necesito menguar y que Él crezca, antes de terminar todo, Juan el Bautista hizo una invitación y una advertencia. El que cree en el Hijo, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. No, está sobre él. Ya está sobre él la ira de Dios. No es de que, bueno, aquí la voy a pasar, mientras tanto, después más adelante miro, para que la ira de Dios no me vaya a condenar. No, es que ya estás condenado si no crees en el Hijo de Dios, sino que la ira de Dios está sobre él, ya está. Solo hay dos posiciones, creer o rehusar, de acuerdo a este versículo. La creencia en el Evangelio es igual a la obediencia a Dios. ¿Qué es creer en Jesús? Obedecerle a Dios. Esa es la fe salvadora, obedecerle a Dios. Pero lo cierto, no pongamos eso en duda. La ira de Dios está sobre los pecadores, sobre los pecadores desobedientes, que se niegan a creer en Cristo Jesús. La consecuencia final por negarse a creer será experimentar la ira de Dios por la eternidad en el lago de fuego. Apocalipsis 20, versículo 10 al 15. Pero fue para eso que Dios envió a su Hijo. Fue para eso. Lo envió como Salvador del mundo, para salvar de este destino aterrador a los pecadores, indefensos y perdidos, como lo dice Romanos 5:9. Entonces lo que Juan el Bautista proclamó con sus labios, todo esto que dijo, lo mostró en su vida, promoviendo activamente el ministerio de Jesús. Miren, ese es Jesús, síganlo, hagan lo que les diga. Ese fue el ministerio de Juan el Bautista. Yo no soy el Cristo, es Él, síganlo. Los creyentes deben buscar la gloria del Salvador y en lugar de buscar la gloria de uno mismo. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es ser uno salvo? ¿Qué es ser uno un creyente? Que mengues para que Cristo crezca en ti. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios. Lógicamente, primero por poner tu fe en Cristo Jesús, en entender que Él es el único Salvador del mundo. No hay intermediarios, es con Él directamente. No hay por medio nadie, ningún personaje, ningún ídolo, nadie. Eres tú directamente con Cristo Jesús, con tu Salvador, y someterte a Él y creer en Él para que puedas llegar a ser salvo. Eso es lo que Juan el Evangelista nos dice en este pasaje, y ese es el consejo
consejo, no consejo, exigencia del Evangelio. Se necesita que tú mengues y que Cristo crezca en ti. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos clarificas, Señor, que nuestras vidas deben estar centradas única y exclusivamente en Cristo, Señor, y no en nosotros mismos. Gracias por recordarnos que nosotros debemos es negarnos y luchar contra nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra petulancia, nuestro engreimiento, y aprender de la humildad de Juan el Bautista, y al mismo tiempo exaltar tu nombre, exaltarte a ti, oh Dios Padre Celestial, y que nosotros podamos ser fieles testigos tuyos, Señor. Te lo pedimos. Transfórmanos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.